Bienvenidos a este evento del Comité de Comercio Internacional y de Logística del American Chamber México, capítulo Monterrey. El evento del día de hoy se llama Implicaciones de Comercio Internacional en las actividades esenciales en México y perspectivas de la industria automotriz y de autopartes. Y bueno, para ello tenemos a dos expositores de primera línea. Por un lado, al licenciado Armando de Lille, y por otro lado, al ingeniero Óscar Albín. Me voy a permitir dar una breve lectura al currículum de licenciado de Lille. Él es socio de la firma Baker McKenzie Abogados, del grupo de la práctica de comercio internacional y aduanas. Él es abogado egresado de la Universidad de Panamericana, con una maestría en los derechos, en Derecho de los Negocios Internacionales por la propia Universidad Iberoamericana, un diplomado en Prácticas Desleales de Comercio Internacional y Salvaguardas de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Y en lo que se refiere a su experiencia profesional, él inició en el despacho Sánchez Mejorada, Velasco y Valencia, pasando también por la firma Chévez Ruiz Amarripa y compañía. Y desde el 2012, como comentaba, es socio del área de comercio internacional de la firma Baker McKenzie. Por su parte, el ingeniero Óscar Albín, él es ingeniero mecánico, y pues bueno, pues como ya lo comentábamos, es actualmente presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Él inició su carrera profesional en Volkswagen de México, con también un paso por la empresa Chrysler de México, llegando a ser también director de compras dentro de esa misma empresa. El tema, como ya lo comentábamos, es el relacionado con las industrias esenciales y su impacto desde la perspectiva comercial. La idea es que el licenciado Armando de Lille inicie la exposición. Como sabemos todos, se publicaron decretos por parte del gobierno federal el 31 de marzo y uno subsecuente el 6 de abril, incluso uno modificatorio apenas esta semana, en donde, derivado de esta contingencia sanitaria que estamos sufriendo, se anuncia la suspensión de actividades no esenciales. Y bueno, se publica un listado de lo que son las industrias esenciales. Esta lista ha sido, bueno, muy criticada, en primer término, porque no está alineada con lo que es la cadena de suministro global que tienen las empresas establecidas en México. Y bueno, pues la idea de esta presentación es abordar este tema, platicar de las implicaciones que tiene esta designación de industrias esenciales, y bueno, la perspectiva también para la industria automotriz y de autopartes, a raíz de la posible designación como una industria esencial. Sin más que agregar, le cedo la palabra a Armando de Lille. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Ahora más que nunca, pues se agradecen estas interacciones sociales. Y bueno, pues ahora, si me permiten, voy a proyectarles mi presentación. No sé si ya se esté viendo, pero que sí. Y bueno, vamos a platicar. ¿Se está viendo la presentación? Ok. Sí. Bueno, este tema merece un análisis de diversos ángulos. Es un tema fundamental en cuanto a la salud, la vida, tiene varias aristas en esta ocasión, y pues desde nuestra humilde trinchera de abogados, pues vamos a abordarla desde una perspectiva jurídica, sin dejar a un lado que, bueno, hay varias aristas profundas que se tienen que considerar.
pero bueno, pues yo no soy epidemiólogo, entonces pues trataré de compartirles en el ámbito jurídico los mensajes y las experiencias que hemos tenido. Esta es la agenda un poquito, vamos a platicar del contexto, navegar dentro de los distintos instrumentos que se han venido emitiendo, que se han venido implementando, para tener claro dónde estamos parados, para saber, para poder identificar cuál es la fuente, el instrumento que debemos atender para cada aspecto de esta situación. Luego vamos a analizar un poquito los puntos generales del instrumento que más está incidiendo, que tiene ahora más contenido, impacto en el sector empresarial. Luego vamos a hablar un poco de los lineamientos técnicos, que no es mi tema favorito, ahorita les platico por qué. Hubo los cambios recientes y vamos a abordar, me parece que más interesante, los riesgos por el incumplimiento ante estas disposiciones y lo que le hemos llamado un expediente de protección. Bueno, primero, este texto que estuvo circulando en redes sociales con un mensaje humorístico, pero creo que es ejemplificativo de la complejidad en cuanto a la comunicación y en cuanto a la regulación de esta situación. La realidad es que una condición así pues ha tenido a la sociedad entera en todas sus instancias públicas y privadas tratando de administrar eso. Y bueno, pues este mensajillo creo que puede ser ilustrativo. Ahora sí, particularidades que tenemos que tener muy en cuenta cuando comentamos, cuando analizamos la regulación atinente a esta emergencia. Es una situación sin precedentes, lo cual pues nos lleva a que la regulación sea altamente cambiante. Lo que estamos asesorando a nuestros clientes en la firma, lo que se dice un día, al día siguiente puede cambiar la estrategia o puede ya ser, tiene que modificarse el análisis y las conclusiones. Las propias autoridades están también cambiando posturas, ellas mismas nos lo han reconocido, están playing it by ear, como dirían los americanos, se está atendiendo como se presentan las situaciones, ¿no? Hoy platicamos hace rato que en Nuevo León nos amanecimos con 165 casos, con un sentido de emergencia por parte del gobierno estatal. Esto va a tener consecuencias regulatorias de hoy a lunes, muy posiblemente, más allá de las implementadas. Entonces, pues entendamos que esto un día es blanco, mañana es gris y pasado mañana es negro, ¿no? Y también hay que considerar los bienes jurídicamente tutelados, o sea, estamos aquí hablando de la salud pública, estamos hablando de la vida de las personas, que bueno, pues también tiene que entrar en el mix la actividad económica, el derecho al desempeño de las actividades profesionales, comerciales, que también son bienes jurídicamente tutelados y bueno, pues pueden contraponerse ante estos otros bienes jurídicos que tienen que tener primordiancia en esta situación, incluso la subsistencia, ¿no? En muchos casos estamos hablando de la subsistencia de las personas. Ok, regulatoriamente, ¿qué fue lo que ha venido a pasar? ¿O qué es lo que ha venido a pasar? Como recordarán que los primeros en reaccionar ante la pandemia fueron los estados y los municipios. Cuando todavía había mensajes de sigan yendo a restaurantes por parte de la federación, los estados y los municipios, algunos de más responsables, ya habían tomado medidas, hubo declaratorias de emergencia, declaratorias de alerta, y cada estado pues tomó un matiz diferente. Teníamos, el estado de Nuevo León tomó medidas responsables, me parece, pero nunca incidió sobre la actividad comercial o industrial. Se mantuvo al margen de eso. Por el otro lado, Sonora sí fue más incidente sobre el sector industrial, incluso tuvo los primeros esbozos Sonora de las actividades esenciales y llegó a una especie de cabildeo, de negociación con los estados de quién sí y quién no podía continuar, todo en el marco de estas declaratorias, de estos instrumentos ya legales por parte de estados y municipios, buscando la prevención y la contención de la pandemia, ¿no?
Y el 24 de marzo tuvimos un primer acuerdo federal. Ese primer acuerdo federal que hablaba de medidas de prevención, algunas de contención, pero el mensaje era vamos a prevenir, esas eran medidas para prevenir, y ya en ese se contemplaron un primer listado de actividades necesarias para enfrentar la contingencia, donde ya había ciertos criterios, donde se mencionaban actividades que sí podían y que no. Sin embargo, este primer listado de actividades necesarias del 24 de marzo tenía muchos loops, tenía espacios donde no era claro. Recuerdo que se discutió mucho la palabra miscelánea. Entonces, en este momento no había no era tan certera la regulación en cuanto a actividades esenciales, pero ya tuvimos un primer esbozo. Y después viene el 27 de marzo un decreto federal sobre medidas extraordinarias. Este decreto, digamos que fue es el preludio, es como el anuncio de las medidas concretas que vamos a platicar durante esta charla, pero en este decreto se enfocaba más actividades gubernamentales, las acciones que tomaría las autoridades federales, instruyendo a las estatales también, pero fue el marco, para que tengamos claro qué caracteriza cada uno de estos instrumentos, ¿no? Y el 31 de marzo, pues ya tuvimos el acuerdo que mencionó Luis Ricardo, que es el que ahorita nos está gobernando, por decirlo de alguna manera, que ya es el instrumento más claro, donde fue todos a su casa y todos los detonantes. Algo muy importante es que estos acuerdos, decretos, instrumentos estatales que viene mencionando, no se fueron derogando uno a otro. Hay una coexistencia de esos instrumentos legales. La materia de salud constitucionalmente es una materia concurrente. Hay concurrencia entre estados y federación, por lo que coexisten tanto el primer acuerdo, el decreto, el segundo acuerdo federales y los decretos, declaratorias estatales. Cuando haya conflicto entre ellos, bueno, se tendrá que ir a las fuentes, las técnicas jurídicas de interpretación de ley posterior de la anterior, etcétera, ¿no? Pero el mensaje que quiero dar es que coexisten, no hay una derogación de uno a otro, lo cual incluso, como vamos a platicar más adelante, nos lleva a que los estados todavía tienen instrumentos jurídicos que están implementando, más allá del acuerdo federal del 31 de marzo. Entonces, si hablamos de cumplimiento, pues bueno, tenemos que atender a estos distintos instrumentos. El acuerdo federal del 31, pues ya son medidas de contención mucho más específicas. Como les decía, fue el vamos a la casa, váyanse a su casa, la clara suspensión de labores para centros de trabajo, y bueno, pues implementa esta lista, otra vez entre comillas, de actividades esenciales que nos va a tomar gran parte de esta charla. Puntos generales, actividades esenciales. Esto nos ha mantenido muy ocupados. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este es desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva empresarial, este listado, este concepto de actividades esenciales, pues es el detonante, ¿no? Es la forma de poder continuar con la actividad o no. Y bueno, pues del texto que podemos observar en esta fracción segunda, pues yo por eso no me gustó, no consideré adecuado hacer un listado en mi presentación, porque los listados que he observado de organismos empresariales o de cámaras no me han parecido completamente atinados. ¿Por qué? Porque el texto, con la redacción que mantiene y con los conceptos expansivos en algunos de las partes de este texto, pues hacen difícil que se haga un listado tal cual, ¿no? O sea, del 1 al 10 es difícil conceptualizarlos, dependiendo de la lectura que se dé,
puedes no encuadrar en algunas de los conceptos. Medularmente sí podemos, o sea, sí podemos decir que tenemos el grupo de las actividades necesarias para afrontar la emergencia, un segundo grupo de actividades de seguridad, justicia y gobierno, un tercer grupo de los sectores fundamentales de la economía, con todo el listado, incluyendo también unos aspectos expansivos que ahorita voy a platicar un poco más, las relacionadas con la operación de los programas sociales, y un quinto grupo de las actividades necesarias para la conservación de la infraestructura crítica, ¿no? Que también maneja ciertos conceptos expansivos. Ahora, el concepto de cadena de suministro y proveeduría, tal cual, solo está mencionado dentro del primer grupo que mencioné, lo cual atinente a industrias y productos médicos, hospitalarios. Ahí es donde se menciona expresamente el suministro y proveeduría. Sin embargo, hay otras secciones del acuerdo donde se señalan conceptos que le hemos llamado expansivos, ¿no? Que pueden implicar una interpretación, pueden ser más amplios en cuanto a qué implica. Por ejemplo, tenemos el concepto de así como actividad cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. ¿La continuación de qué? De las actividades económicas esenciales. Entonces, dentro del concepto de las actividades económicas fundamentales o los sectores fundamentales de la economía, tenemos este concepto expansivo de todo aquello que si se suspende afecta a los sectores fundamentales de la economía, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos derivar cadena de suministro, proveeduría, ya que sin ellos, pues si no tengo a mi proveedor, yo, por más que sea de la industria química, pues si no tengo proveeduría, no puedo continuar, ¿no? Y el otro concepto expansivo que vemos es dentro de la conservación y mantenimiento de infraestructura crítica, pues tenemos entre otros más que pudieran listarse en esta categoría. Entonces, ¿cuál es la infraestructura crítica? Aquí te menciona que, a saber, agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, pero también pudieran considerarse otros dentro de la infraestructura crítica que requiere de actividades para su conservación y mantenimiento. Entonces, esto nos deja dentro de lo que hemos considerado 3 escenarios medulares. Tienes algunos no previstos claramente, una empresa que manufacture artículos de golf, pues se antoja complicado que pueda encuadrar dentro de algunas variables que vimos anteriormente. Tenemos las previstas claramente, ¿no? O sea, industria ferrocarrilera, bueno, pues es claro, aspectos del transporte, distribución de gas, servicios hospitalarios, vaya, hay diversos que encuadran claramente, pero tenemos los que nos han dado más tarea, más dolor de cabeza, que son los indirectamente previstos, ¿no? Ejemplos de cadena de suministro y proveeduría, donde las aristas pues pueden ser muy variadas, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, pensar en una empresa que hace cajas para circuitos. Pues cualquier empresa se dedique a lo que se dedique necesita de cajas para los circuitos. O sea, la planta más elemental requiere esas cajas. ¿Y qué tan indispensables son o no? Bueno, pues si no las tienes, no funciona tu estación eléctrica. Entonces, eso puede ser aplicable a cualquier industria esencial o no. Y se me pueden ocurrir decenas de casos, ¿no? Que se nos están presentando todos los días, donde viene esta duda de si califico o no califico. En este tema hay una serie de tonos de gris variadísima, ¿no? Es muy difícil por eso un concepto individual, y más que, como decía Ricardo,
pues no está completamente prevista la proveeduría y ha tenido que entrar los elementos materiales de qué es lo que haces, de convencimiento, interpretaciones jurídicas, diversas fuentes. Se entenderán que ha sido esto un galimatías. Otro punto, el tema de las congregaciones. Las congregaciones de hasta 50 personas no quiere decir que no pueda haber más de 50 personas en una planta industrial. Lo que quiere decir es que en las instalaciones donde haya 50 tiene que haber medidas de separación. Un ejemplo muy burdo, si hay más de 50 en toda la planta, no pueden aglomerarse en el comedor 50 personas. No pueden estar más de 50. No pueden estar más de 50 en una línea de producción. Tienen que haber medidas de separación. Punto importante, lo que les decía de la consistencia de los instrumentos legales, hay que atender a cada uno para estar en un adecuado cumplimiento, porque como les decía, toda esta instrumentación, la materia sanitaria es concurrente. Esto ya se los había platicado. Incluso en el tema de ejecución, inspección, está habiendo una cooperación, una coordinación entre estados y federación. Tenemos casos donde la autoridad estatal o local está haciendo ejercicios de cumplimiento, está haciendo inspecciones de cumplimiento respecto de instrumentos federales, y estados donde está haciendo la regulación estatal la que está primando por parte de las autoridades estatales. Y también la federación está buscando el cumplimiento de los instrumentos federales. Ante estos galimatías, estas zonas grises que les vengo platicando, como les digo, esto ha sido extremadamente cambiante, se estaba buscando confirmación de criterio, o sea, se estaba buscando acercamiento con la autoridad, un planteamiento con la autoridad sanitaria. Se había pensado originalmente con el primer acuerdo, porque el acuerdo expresamente lo dice, que la Secretaría de Salud es competente para la administración del propio acuerdo. Se buscó una confirmación por parte de la autoridad sanitaria, pero esto ha venido mutando con una celeridad. Los casos se están dando con un nivel de celeridad que ya se ha vuelto inútil el buscar las confirmaciones de criterio. Muchas empresas las han buscado, incluso la Secretaría de Economía ha sido la que ha tenido más contacto con distintos organismos empresariales y ha dado ciertos nortes, ¿no? La realidad es que no me ha tocado uno así con la claridad necesaria. Sí hemos visto comunicados por parte especialmente de Secretaría de Economía, pero no parece que estén dando una solución caso por caso, lo cual se entiende por los miles y miles de casos de preguntas que están sucediendo, pues está tornándose prácticamente imposible resolver caso por caso, ¿no? Ante esto, pues lo que hemos definido nosotros en el despacho es ir por un camino un poco distinto, un camino de autoanálisis, en el que si se llega a una conclusión de que existen elementos para sostener que estás dentro de actividades esenciales, bueno, pues armar o mantener, construir un expediente de protección. Más adelante vamos a hablar de este expediente de protección, pero creemos que ahorita es la forma de conducir estos análisis. El tema de los lineamientos técnicos. Esto a mí no me encanta porque me pareció un desatino. Fue una forma de acotar ciertos conceptos que venían dentro del acuerdo federal, el acuerdo del 31, que, bueno, son extremadamente restrictivos. Nos parece que adolecen de una serie de vicios de constitucionalidad, incluso con un espíritu tendencioso que no es el adecuado.
no suma a dar seguridad jurídica y tampoco suma a brindar tranquilidad o apoyo al sector industrial. Son demasiado acotados y incluso, como les digo, tendenciosos, violando equidad, violando igualdad. Pero bueno, medularmente fueron estos. Se consideró que los sectores fundamentales de la economía y la conservación y mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica, pues eran las actividades de acero, de producción de acero, cemento y vidrio, y pareciera que en un primer momento que es cualquiera de estas actividades y que había un requisito particular para aquellas de estas tres actividades, acero, cemento y vidrio, que fueran para cumplir con estos compromisos de Dos Bocas, Tren Maya, aeropuerto, etcétera. Pero que más allá de esos proyectos en particular, se podía continuar con la actividad. Pero después, ya en el formato del aviso que nos solicitaba, pues necesariamente tenías que incluir los contratos relativos a estos proyectos en particular, lo cual pues te daba a entender que no, es estas tres actividades, acero, cemento y vidrio, únicamente enfocadas a estos proyectos específicos. Por eso les decía que este tema de los lineamientos técnicos no es mi favorito de platicar. Cambios al decreto. Los cambios creo que sobrado lo hemos visto en la prensa, pensaría que todos los tenemos claros, brevemente los mencionamos, la ampliación del plazo para las actividades no esenciales de mantenerse sin ejercerse hasta el 30 de mayo, acciones extraordinarias en caso de que se cumplan ciertas condiciones para que se puedan reactivar en ciertos municipios el 18 de mayo las actividades no esenciales, una vigilancia de pacientes, una obligación de los estados de mantener informados sobre casos e infraestructura hospitalaria. Riesgos por incumplimiento, tema sensible, tema muy relevante. Primero, no hay una claridad en la autoridad que va a llevar mano. Hay una coordinación entre distintas agencias, como es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, de quién va a ejercer estas labores de inspección, de cumplimiento. Pareciera que es dependiendo del grado de preocupación. Hemos visto casos donde la generalidad, o más bien en nuestra experiencia, la generalidad de las inspecciones sí las está conduciendo la autoridad laboral, que es la del trabajo, a través de sus coordinaciones estatales, y cuando son temas más sensibles, donde ya detona una preocupación más específica por el giro de la industria o por lo que esté sucediendo en una empresa en específico, diversos números de contagio, que se perciba que haya denuncias de una mayor irresponsabilidad del empleador, entonces ya hemos visto que ejerce acción la COFEPRIS, coordinada con la Secretaría de Salud, buscando ya más un tema de no cumplimiento de condiciones de trabajo laboral, sino de afectación a la salud pública. Puede haber, derivado de estas acciones de vigilancia, de inspección, pues también hay un catálogo de acciones que se pueden tomar conforme a Ley Federal de Trabajo o Ley General de Salud. Puede ir desde la suspensión inmediata de las actividades, que por cierto, esa facultad no es de la Secretaría del Trabajo, más bien hay una autoridad en materia de salud, embargo de productos que puedan representar riesgo sanitario, el desalojo de establecimientos, prohibiciones de uso y dar alertas públicas sobre riesgo sanitario. Esto, insisto, estas facultades son más pertinentes a la autoridad sanitaria que a la autoridad del trabajo,
pero ha habido, como les insisto, una coordinación. El mensaje pareciera ser que si la autoridad del trabajo detecta algo y si quiere continuar el ejercicio de medidas precautorias, manda a la autoridad sanitaria, que es la facultad. Y las sanciones, pues también hay que tenerlas, desde multas, desde el cierre total o parcial del establecimiento, arrestos administrativos, y uno muy preocupante que se ha externado por parte de las autoridades laborales y sanitarias, en caso de incumplimiento y que se suceda lamentablemente un fallecimiento por la emergencia sanitaria, puede haber responsabilidad penal, ¿no? Y lo que les comentaba, no es claro qué autoridad tiene facultades de sancionar el incumplimiento. El expediente de protección. A ver, lo básico, el must de un expediente de protección es el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación. Medidas de higiene, sana distancia y atención a grupos vulnerables. O sea, esos son como que el básico, ¿no? O sea, si no tienes esto, estás out, con independencia de la actividad que realices. Hasta un hospital tiene que cumplir con esto, ¿no? O sea, y bueno, ya para actividades que se consideran esenciales por vincularse a alguno de los supuestos que ya platicamos, pues dentro de este expediente de protección estamos recomendando mantener tu acta constitutiva, cuidado con el objeto social, porque a veces es muy ambiguo y puede dar más lugar a dudas que a soluciones, avisos de funcionamiento y operación ante autoridades municipales o locales, tu RFC, cuál es la actividad dada de alta, qué es lo que diste de alta también como empresa IMEX o con programa PROSEC, las inscripciones al IMSS. Documento, esto es muy importante, sobre todo para cadena de suministro. Cuando provees a una de las actividades esenciales, tú estás operando bajo un supuesto de proveeduría o de cadena de suministro, es muy importante que tengas órdenes de compra de esa actividad esencial. Nos ha manifestado abiertamente la autoridad que está bien tener contratos, está bien que tengas facturas comerciales, las famosas cartas. Incluso ayer en una reunión con la autoridad del trabajo nos decía, ya no quiero que me traigan cartas, y estamos hartos de ver cartas porque cartas pues cualquiera. Queremos ver órdenes de compra, queremos ver dónde está efectivamente una necesidad de que continúes operando para cumplir con un ente de actividad esencial. Tiene que ser algo material, algo real. Ahora sí que de buenas intenciones están llenos los panteones, entonces tiene que ser algo muy concreto. Esto se los enfatizo profundamente porque incluso, como dice en el bullet anterior, esto se tiene que tener disponible al momento de la inspección. No está siendo fácil el ejercicio de garantía o derechos de audiencia posteriores a una inspección. Si esto no está disponible al momento de la inspección, es muy difícil revertir. Y bueno, pues esto nos trae problemas. Por ejemplo, en la industria maquiladora es muy complejo el rastrear la cadena de suministro, porque como bajo el esquema maquilador, pues sabemos que no se contrata directamente a la planta mexicana, sino que se contrata con el principal extranjero. Entonces el cruce de órdenes de compra, facturación, ha sido un verdadero reto, tenerlo muy en mente. Y pues no lo dejamos de mencionar, aún con expedientes de protección bien armados, pues está quedando al arbitrio, a la discreción de los inspectores para que se califique como actividad no esencial. No podemos dejar de mencionarlo. No hay casos, no hay expediente infalible. Claro, hay actividades muy claras, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una empresa que hacía esmaltes para uña y está claramente clasificada como industria química. Tiene todas las obligaciones de una industria química, tiene hasta materiales peligrosos que tiene que controlar, etcétera. Le dijo, no, pero es que eres industria química como para esmaltes de uñas, o sea, no es la industria química que queremos ver operando. Cuando, si ustedes van al acuerdo, menciona industria química de manera muy amplia, ¿no? Pero bueno, pues les pongo un ejemplo de cómo no es infalible.
Y bueno, como les decía, esto también puede conllevar que se pida, aún siendo no esencial, que se pida, aún siendo esencial o vinculado a esencial, que se busque la reducción de la capacidad operativa o que se mantengan solo ciertas líneas de producción vinculadas a la necesidad esencial. Y últimos puntos. La exportación sí también califica. Si tú exportas para una actividad esencial, es admisible, no es necesariamente para atender la actividad esencial en México. Productos de exportación sí califican. Lo que sí no es actividades que se consideren esenciales en el extranjero y México no las tenga consideradas. Eso sí no se está validando. Tiene que ser calificado por actividad esencial en México. No importa si el cliente en el extranjero te dice que es esencial en Estados Unidos, tiene que ser esencial en México. Y por último, lo que les decía, está siendo muy complicado el ejercicio de derechos de audiencia. Es más, de facto diría que ahorita no hay. Una situación, como dijimos del inicio, nunca vista y pues se está ejerciendo, se está fiscalizando by the ear, ¿no? Y en aras del tiempo, con esto termino. Muchas gracias a todos. Y les doy la palabra a Luis Ricardo para que dé entrada a Oscar. Muchas gracias, gracias Armando por la exposición. Quiero reiterarles a todos los participantes que pueden formular sus preguntas por vía chat. Al final de la plática daremos un espacio para atender esas preguntas. Y bueno, presento rápidamente a Oscar. Oscar, como ya comentaba, es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Sí, gracias. Muy buenos días a todos mis amigos regiomontanos. Como ya mencionaron, soy egresado de allá del TEC de Monterrey hace ya muchos años, pero se tienen grandes recuerdos de esa gran región. Estamos en la industria de autopartes en México, haciendo eco de la presentación anterior, como clasificados como no esenciales. La manufactura de autopartes o de automóviles o de tractocamiones en México está clasificado como no esencial. Lo único es la distribución de refacciones y los talleres de reparación. Eso es hasta el día de hoy. Por lo cual nos está llevando a grandes problemáticas con nuestros clientes, principalmente en Estados Unidos, que están pretendiendo abrir, algunos de ellos el próximo lunes, la mayoría el día 4 de mayo. Ya el presidente de la República se ha manifestado en 2 ocasiones en que estará a favor de restablecer o dar autorización a la industria automotriz a restablecer actividades en México para cumplir sus compromisos con Estados Unidos. Entonces, eso puede suceder en cualquier momento. Nos los han venido dilatando. Creemos que ya no hay espacio para aventar el balón más hacia adelante y esperemos que muy pronto vaya a quedar definido en el Diario Oficial de la Federación como actividad esencial, para que nos dé garantía jurídica a todos los fabricantes de autopartes, automóviles y tractocamiones de poder operar. Entonces, ese es el estado al día de hoy. A la 1 de la tarde tenemos una reunión con la Secretaría de Economía para definir los detalles. Esperemos que sea una buena reunión en donde definamos cómo arrancar. La mayoría de las empresas automotrices estarán arrancando muy paulatinamente un turno, la mayoría de ellos durante un mes, pero lo importante es empezar y garantizar los empleos de todos. Yo les quiero hacer una breve presentación sobre la situación actual de la industria automotriz en general en México y qué podemos esperar para el resto del año y el próximo año, y compartir algunas gráficas y datos que en un webinar del día de ayer me compartió la gente de Roland Berger. Buenos amigos, también estuvo Mackenzie, también ahí, y me tomé prestadas unas láminas de ellos, con el permiso, obviamente. Al final les estaré exponiendo de qué es lo que podemos hacer
ante la inminente caída de negocio que vamos a tener todos, y cuáles son las expectativas que podríamos buscar para retomar el crecimiento. Oscar, si quieres, mientras se sube la presentación, yo te preguntaría, obviamente el tema de la pandemia a todos nos tomó por sorpresa. Se hablaba obviamente de la implementación ya del USMCA a partir de verano. Yo quisiera nada más preguntarte, ya están poniendo la presentación, pero no sé si dentro de tu presentación vas a hablar de pues ya la expectativa o de alguno de los temas más importantes para la industria previo al tema del COVID. Sí, mira, las nuevas reglas de control regional en el TEMEC que están negociadas. Sin embargo, el tema de las regulaciones uniformes, es decir, el detalle de cada una de las reglas, de qué es la fórmula que se va a aplicar, qué es válido, qué no es válido y con qué documentos se tiene que valer el fabricante de automóviles o tractocamiones y de autopartes para hacer válida su cálculo. Eso lo estamos discutiendo en estos momentos. Apenas hace 2 semanas Canadá nos mandó su propuesta. Apenas hace una semana Estados Unidos mandó la suya y estamos en proceso de revisarla. Cualquiera que vaya a terminar siendo esas fórmulas y esas condiciones, es muy difícil para la industria poderlas implementar en un lapso menor a 6 meses. Entonces, estamos solicitando que las reglas de operación de este nuevo tratado se implementen a partir del 1 de enero del 2021, independientemente que el Tratado de Libre Comercio actúe y inicie en julio como está previsto. Parece ser que hay muy buena disposición por parte del gobierno de México y de Canadá para que eso suceda así, y ya ha habido muestras de la Casa Blanca de que estarían aceptando algo semejante. Entonces, estaríamos con todo el proceso del segundo semestre de este año para, pues ahora sí que educar a toda la base de proveeduría, educar a las mismas fabricantes de automóviles sobre las nuevas reglas y cómo deben de conservar sus archivos y todo para poder demostrarlo en caso de una auditoría. Esa es la situación. Bien, empecemos. Creo que yo no tengo el control, así es que les voy a estar pidiendo de favor la siguiente. Primeramente me presento, Industria Nacional de Autopartes, representamos a todos los fabricantes de autopartes de México, no importando su origen de capital, ante el gobierno federal, la academia y la sociedad. Como mencioné, tenemos fabricantes de autopartes de muchas partes del mundo, todos con manufactura en México, algunas muy grandes, otros medianos y otros pequeños. Y llevamos una relación muy estrecha con las otras asociaciones automotrices de México, de Canadá, de Estados Unidos y del resto del mundo. Adelante. Perspectivas de la industria terminal. Plantear inicialmente una situación de dónde estábamos hasta hace unos días, hasta hace unas semanas, hasta hace un mes. El año pasado se produjeron cerca de 90 millones de vehículos en el mundo, principalmente en los países emergentes, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y Corea del Sur, pues siguen fabricando los mismos 40 millones que vienen fabricando desde hace 30 años, pero el crecimiento significativo viene en los países emergentes, principalmente China, como pueden verlo ahí. Adelante. ¿Cuáles son las principales marcas? Pueden ver aquí Volkswagen, Toyota y Nissan con la alianza de Renault, Mitsubishi, pues vienen siendo los tres más grandes del mundo, y recientemente con la fusión de Fiat con Chrysler, Peugeot y Citroën, pues todas ellas, sobre todo importantes en Europa, pues tienen ya el 4º lugar. Adelante. La producción en el mundo, China con número 1, pero podemos observar que China el 96% de su fabricación
se queda en China. Es un mercado netamente doméstico. Sin embargo, ante la caída de volúmenes, estaremos viendo un empuje de China hacia los mercados emergentes del mundo, exportando sus vehículos a Centroamérica, Sudamérica, África, seguramente no a Estados Unidos, a Europa occidental, pero sí a mercados donde pudieran ser atractivos. Ahora bien, se tiene la creencia de que los vehículos chinos son malos. Yo estuve en China antes del año pasado, tuve la oportunidad de manejar muchos de ellos, algunos 100% eléctricos, y de verdad no le piden nada a ningún auto japonés, a ningún auto europeo. Están de primera. Bien, seguimos. La producción del 2020, IHS nos pronosticaba hasta antes de todo este problema, pues cerca de 16.7 millones de vehículos. 16.7 que venía siendo equivalente a lo que se venía manufacturando en años pasados. Para el 2021, 16.5 y para el 2022, 16.7. Bien, con toda esta problemática, la producción en América del Norte, que incluye Canadá, Estados Unidos y México, cae a un volumen de 12.1. Esto es hasta hace una semana. A principios de la semana pasada, hace 15 días prácticamente, el nuevo porcentaje de pronóstico de manufactura en Norteamérica era de 12.1, regresando a 14 en el 2021 y alcanzando los 16 en el 2022. Es decir, esto nos va a llevar 3 años para alcanzar los niveles que ya traíamos antes. Adelante. Perspectivas de la industria terminal, adelante, por favor. Como pueden ver, el año pasado la industria automotriz se colocó en primer lugar de todo el PIB manufacturero de México, mayor que la industria alimentaria, que la química de metales básicos y de la industria de la bebida y del tabaco. Este año seguramente los números van a ser reversivos. La industria alimentaria pues sigue estando presente, seguimos comiendo, algunos de más, pero seguimos comiendo. Y la industria automotriz seguramente tendrá una reducción muy importante y caeremos seguramente en un segundo lugar. Adelante. En remesas, fíjense, algo que es para el país extraordinariamente importante. Nosotros estuvimos generando el año pasado cerca de 90,000 millones de dólares de reservas de divisas positivas, mientras que las remesas y el turismo pues andaban sobre 35, 14, no se hable ya del petróleo, pero somos la principal fuente de divisas para este país. Seguramente esto va a caer a la mitad y igual que las remesas, igual que el turismo, si no es que más, y será un problema para el país el no tener esta disponibilidad de reservas de divisas tan importante para la economía, para la macroeconomía del país. Adelante. Vean cómo veníamos creciendo en los últimos 14 años, 150% en la producción de automotriz. Eso no sucedía más que en países como China, India y México. Realmente logramos en los últimos 10 años posicionar a México en el mapa automotriz. Adelante. Estas son las principales automóviles que se fabrican en el país. Las principales marcas, General Motors es el de mayor producción, Nissan. Y aquí están del lado derecho los principales vehículos. Como pueden ver, son las pick-up, Silverado, Ram, la Tiguan, el Compass, que son SUVs. Y finalmente el Sentra, que es el único vehículo de pasajeros o sedán que alcanza un cierto volumen. Entonces, realmente teníamos un buen volumen. Mercado doméstico viene cayendo desde el 2016. Se pronosticaba este año 1.3 millones de vehículos. Ahorita estamos por debajo de 1 millón, es el pronóstico. Es decir, vamos a regresar aproximadamente 8 años en nuestros volúmenes de venta. Adelante. La industria de vehículos pesados sigue siendo líder en el mundo.
México es el país número 1 en el mundo en exportación de tractocamiones. En los últimos 8 años habíamos crecido 144%. Seguramente esto va a caer. Sin embargo, la capacidad industrial de Estados Unidos se está recuperando, se va a recuperar en el segundo semestre en forma importante y van a requerir de todo el apoyo de la industria de tractocamiones de México para mantener la movilidad en Estados Unidos. Así es que yo creo que la industria de tractocamiones en México va a ser la que menos va a sufrir de toda la industria automotriz. Ese es mi pronóstico. Adelante. La industria de proveedores en México, tenemos una variedad muy grande de fabricantes de autopartes, cerca de 600 proveedores Tier 1. Para muchos commodities hay 3 o 4 ejemplos de fabricantes de autopartes, como pueden ser, por ejemplo, los faros de los automóviles. Está Gela, está Magneti Marelli, está Magna, está Denso, es decir, están todos los fabricantes importantes del mundo, a excepción de los chinos, en su mayoría, con fábricas en México. Adelante. Tenemos en el arco iris que hay de empresas en México, la mayoría son de capital mexicano, considerando todos los Tier 2 y Tier 3, americanos, japoneses, alemanes, canadienses, y ahora ustedes allá en Nuevo León, pues coreanos. Ni modo, ustedes se llevaron aquí, ahora aceptan a los coreanos. Ni modo. Adelante. México es el quinto fabricante mundial de autopartes, solamente superados por China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Estábamos con la idea de poder alcanzar a Alemania este año. Probablemente va a ser difícil. Europa se recuperará, Alemania está muy fuerte y seguramente no será posible en este año, pero estar ya entre los 5 más grandes es algo muy importante. Adelante, gracias. Ahora bien, la producción en México para el siguiente año. En las barras grises pueden ver los 97,000 millones de dólares que se produjeron en el 2019, año por año, digo mes por mes, y en las barras verdes es el pronóstico que tenemos basado en los 12 millones de manufactura que hay de cómo va a venir la producción de autopartes este año. Como pueden ver, solamente hasta diciembre podremos alcanzar algo semejante a lo del año pasado, pero diciembre del año pasado tampoco fue un gran mes. Principalmente por la huelga, se recuerdan, de General Motors. Y la caída pues será del 40% de reducción en la producción de autopartes en México. Realmente es dramática, nos estaremos yendo 10 años atrás, pero seguramente la fortaleza quedará, la capacidad instalada quedará y regresaremos conforme Estados Unidos regrese a su capacidad de manufactura. Adelante. Aquí podemos ver cómo venía siendo el crecimiento en los últimos 10 años, como mencioné. Este año 57,000 millones y en el 2021 70,000. Nos van a tomar 4 años regresar y romper nuestra marca del 2019. Adelante. El Bajío, 30% de la capacidad de autopartes. Los principales estados de la República de producción de autopartes es Coahuila y Chihuahua. Esto es debido a que en Coahuila y en Chihuahua hay importantes fábricas de motores que se clasifican como autopartes, aunque los fabrique Chrysler, General Motors, Ford y muchos otros, en realidad están clasificados por INEGI o su fracción arancelaria como autoparte. Adelante. 3. Empleamos 1 millón de personas en la industria automotriz en México, de los cuales el 90% está empleado en autopartes. 90%, 900,000 gentes hoy en día empleados en nuestra industria. Somos uno de los empleadores más grandes a nivel industrial de todo el país. Adelante. Nuestras exportaciones, de los 99,000 millones de dólares que produjimos, 80,000 se fueron a la exportación, es decir, el 80%, y dentro de ellos prácticamente el 95% a Estados Unidos y Canadá. Para nosotros la estancia y la manufactura en México es
principalmente, digamos que el 75% de todo lo que fabricamos en México termina en una fábrica de autos nuevos en Estados Unidos y Canadá. Adelante. Bien, estas son las gráficas prestadas de nuestros amigos McKinsey y Roland Berger. Aquí, hablando del COVID, ¿qué nos está pasando? Pues un poquito antes del COVID, pues íbamos a un 80% de nuestra capacidad instalada, 85%. Inicia la pandemia, principalmente, inicialmente en China, Corea, y toda la capacidad de producción se cae. Ahora bien, lo importante es cómo vamos a regresar. ¿Y cómo vamos a regresar? Pues va a depender de la velocidad y de la capacidad que tenga principalmente Estados Unidos de recuperar su economía. Adelante. Aquí vemos una proyección de Roland Berger sobre cuáles podrían ser el tipo de caída que pudiéramos tener. ¿Se acuerdan? En el 2018 tuvimos una caída pues prácticamente en B porque duró año y medio la crisis y para mediados del 2009-2010 ya íbamos en plena recuperación. Eso pues no creemos que vaya a ser el caso. Una caída muy prolongada como puede ser la de abajo a la izquierda, tampoco, y bien podríamos tener una L que es una recuperación lenta o una U que podría ser un poco más lenta en los primeros 2 años y después muy pronunciada. Creemos que lo más sensato pueda ser la L. Adelante. Adelante, por favor. Aquí está. Vean, Estados Unidos, si tenemos una recuperación en L, que es una recesión profunda, estaríamos cayendo de un 35 a un 40% de la capacidad de producción o de la producción de automóviles, esto es ya automóviles específicamente, y si es una reducción en forma de U, estaríamos teniendo una caída menos severa de entre el 15 y el 20%. Adelante. En la Unión Europea, la misma condición, de 30 al 35%, y entre 15 y 25% si fuera una U. Adelante, por favor. Y finalmente, China es donde se reflejaría una menor caída, ya están regresando, y estaríamos entre el 14-19 o alrededor del 10%. Entonces, nosotros estamos pronosticando para la industria de autopartes en México la peor de las caídas, o sea, un 40%, considerando que el mercado doméstico va a caer todavía más que el 40%, un buen porcentaje de los vehículos que se producen en México se vendían en México, y esperemos que dependiendo de la velocidad con que el presidente Trump inyecte economía a su país en el segundo semestre, pues estaríamos en posibilidades de considerar números como los de abajo a la derecha en Estados Unidos, que son los que realmente más nos importan. Adelante. Ahora pueden ver los datos de recesiones anteriores en Estados Unidos, en donde el impacto en la venta de vehículos. Y pueden ver aquí que la última recesión digamos, de los 90s, cuando yo trabajaba allá en Estados Unidos, la recesión en el PIB fue del 1.4, sin embargo, en automóviles fue más severa. Aquí la conclusión es de que la reducción de negocio en Estados Unidos o del PIB es normalmente menor a la caída de producción o de venta de automóviles. Es decir, la caída en venta de artículos de capital mediano, como son los automóviles, tienen un sufrimiento mayor porque los consumidores, ante la incertidumbre de saber si van a tener empleo o no van a tener empleo o van a caer en un problema económico, pues posponen la adquisición o renovación de su
automóvil por 1 año y hasta 2 años. Adelante. Este es un tema que estamos sufriendo el día de hoy porque la pandemia o el paro de actividades en Estados Unidos pues fue previo a lo que fue en México, igual que en Europa, obviamente, todavía anterior. Y hay países como México, Brasil, Gran Bretaña, que están o detuvieron su capacidad de producción, su actividad, y la pandemia está entrando posterior a lo que es Estados Unidos. Y este es el gran problema que tenemos en este momento, lidiando con el gobierno federal, porque Estados Unidos ya está iniciando su caída de casos y está queriendo regresar a su actividad económica, y México, que está apenas entrando a la fase 3, pues se está viendo obligado a abrir ciertas actividades para apoyar el regreso económico de Estados Unidos, cuando ni siquiera hemos tocado el vértice de la curva de la curva de Gauss que tenemos enfrente. Adelante. Ahora bien, ya casi para terminar, ante todas estas circunstancias negativas que vemos para nuestra industria, pues siempre en las crisis es cuando vienen las mejores oportunidades. ¿Qué hay de oportunidades para la manufactura de autopartes en México? Ya lo comentábamos al inicio de esta plática, el Tratado de Libre Comercio Nuevo, el TEMEC, obliga a los fabricantes de autopartes y de automóviles y tractocamiones a tener un mayor contenido regional, lo cual implicará que muchos componentes de fuera de la región, principalmente de Asia y de Europa, se tengan que relocalizar en la región de Norteamérica. Puede ser en Canadá, Estados Unidos o México, pero estamos seguros que la gran mayoría caerán en México. Entonces, esta es una oportunidad, digamos que a mediano plazo, porque no se concretan ni cambian las manufacturas de un día para otro. El modelo del automóvil que se está produciendo hoy en día se mantiene exactamente con los componentes manufacturados en donde se manufacturan, y será en la renovación del nuevo modelo cuando veremos un incremento real en el contenido regional. Por otro lado, tenemos como punto número 2 un crecimiento cada vez mayor de regionalismos y nacionalismos comerciales. Estamos seguros que Estados Unidos, después de esta crisis, todavía se va a cerrar más de lo que ya se venía cerrando, y cerrando con una ventana que es hacia México. O sea, México de alguna manera tiene permiso de seguir circulando con bienes y servicios hacia el norte. Sin embargo, principalmente hacia el Pacífico está poniendo muchas restricciones, que es una oportunidad para que muchos fabricantes de autopartes de China principalmente tuvieran la oportunidad de venirse a instalar a México para de aquí poder embarcar a su cliente principal, Estados Unidos. Y finalmente, con la crisis que viene de bajos volúmenes, de baja rentabilidad para las empresas automotrices, pues yo fui director de compras de Chrysler y ustedes pregúntenme qué hacíamos. Pues cost reduction, 5% obligatorio, y el que no participe no le damos el coche de reemplazo. Y ante esa circunstancia que seguramente va a llegar, los fabricantes de autopartes tienen que buscar la misma capacidad de reducción que les están obligando en los precios, y para ello tendrán que buscar una región de mayor competitividad para no perder el margen de utilidad. Adelante. Sin embargo, para cumplir con estas cosas, pues, ¿qué tenemos que cristalizar en México para que realmente podamos ser un lugar atractivo? Tenemos un tema muy importante que es la competitividad país. Los energéticos en México cuestan el doble de lo que cuestan en el sur de Estados Unidos, que es nuestro principal competidor. Otro tema que tenemos muy al pendiente es la paz laboral. El nuevo TEMEC, el capítulo 8 sobre reformas laborales, o es el capítulo laboral, nos obliga a tener una serie de conductas laborales mucho más estrictas de lo que se tenía en el pasado, y creo yo que los principales o todos los empresarios en México no han prestado atención a este tema, a la nueva Ley Federal del Trabajo, y pudiéramos tener importantes problemas de paros laborales
por no haber leído y entendido el tema laboral. Yo creo que ahí los consultores como McKinsey pueden ayudar mucho porque hay un gran desconocimiento de las nuevas reglas laborales. Incentivos fiscales a la inversión, ya ni lo digamos, estamos en la olla. En Estados Unidos se tienen depreciación acelerada, incentivos a la nueva inversión, una serie de cosas que en México ni soñar. Y por último, seguridad. La seguridad sigue siendo un tema para muchos turistas extranjeros de venirse a México. Un segundo. Finalmente, el problema extranjero. Se cayó o cerraron la oficina de ProMéxico, muy lamentable. Ahora yo creo que estoy trabajando con algunos empresarios mexicanos, principalmente los que son, que tienen parques industriales, que son los grandes receptores, los grandes beneficiados de la inversión extranjera, para que organizarnos e instalar la oficina que tenía ProMéxico en los principales países en donde captamos la mayor inversión extranjera. Y por último, en mi presentación, el tema del nivel técnico y profesional de las carreras afines a la industria. Todavía tenemos un gran gap con la nueva industria que viene, sobre todo para hacerse más competitiva, la manufactura 4.0 y todo esto. Todavía nuestros ingenieros y nuestros técnicos están por un nivel muy bajo de capacidad técnica y tenemos que corregir para poder ser competitivos a nivel mundial. Adelante. Con esto les doy las gracias a CAMCHA Monterrey y siempre aquí están mis datos, ahí está mi correo electrónico, por ahí en el chat ponían de cómo contactarme. Por favor, el correo electrónico es revisado todos los días, como todos ustedes, y seguramente será el mejor medio de comunicación. Muchísimas gracias y espero haber sido útil. Muchas gracias, Oscar. Si te parece, empezamos contigo con preguntas para después pasar con las preguntas que tienen para Armando. Bueno, de lo que vemos aquí en el chat, te preguntaría, Oscar, referías de que, bueno, pues ahorita los momentos de crisis también son momentos de oportunidad. Hablaste un poquito del tema de la reubicación. Seguramente el surgimiento de la pandemia en Asia hace que algunas de las OEMs en México... ¿Me escuchas? No. Ya, seguramente el resurgimiento de la pandemia Sí, seguramente el surgimiento de la pandemia en Asia hace que algunas OEMs y algunas empresas proveedoras de autopartes se replanteen su estrategia de proveeduría, si obviamente no lo habían hecho ya con las modificaciones de los umbrales de contenido regional en el TEMEC. Y bueno, ahorita también hacías referencia al tema de los programas de capacitación técnica para empleados de la industria automotriz. Yo lo que también te quisiera preguntar, Oscar, es ¿qué tanto ha impactado también el cambio de tecnología o la actualización de la tecnología en los vehículos, por ejemplo, a vehículos híbridos o vehículos eléctricos, con la base de manufactura que hay en México de empresas de la industria eléctrica que quizá pudieran reorientar alguna de esas actividades para proveer al sector automotriz? Sí, mira, gracias. El primer tema de la ubicación de empresas hacia México, de China principalmente, para decirlo claramente, ya se han venido algunas, las menos yo diría, porque cuando venían a investigar México, pues buscaban incentivos, no lo sabía, y luego por otro lado me preguntaban algunos, tuve muchas pláticas con varios de ellos, y decían, bueno, y si me pongo en México, seguro no voy a tener aranceles para exportar a Estados Unidos. Pues hasta este momento el Tratado de Libre Comercio no tiene punto de inicio. Entonces, todavía, y reubicaron muchas fábricas de China para evitar los aranceles de Estados Unidos del 15-20%, han estado reubicándolos a Taiwán, a Filipinas, a Tailandia, a Vietnam, y desde ahí están exportando. Seguramente el presidente Trump se dará cuenta de esto, si no es que ya, y les pondrá aranceles a todos esos países asiáticos, de seguro. Luego, con respecto a los autos eléctricos
híbridos. Déjame decirte, en realidad un auto eléctrico no tiene grandes, o sea, sí cambia el sistema de motor del automóvil, de enfriamiento y todo ese tipo de cosas, pero el resto del automóvil sigue siendo un automóvil. Tiene asientos, tiene carrocería, tiene suspensión, o sea, no es un producto completamente diferente. Cambia únicamente el tren motriz. Y dentro del tren motriz, pues es mucho más simple. Es un motor eléctrico que tiene mucho menos componentes y una transmisión para conducir esa energía. Es decir, es mucho más simple. Luego, el cajón de baterías requiere también una situación de enfriamiento, las baterías, y por lo tanto el sistema de enfriamiento del automóvil no desaparece por completo, se tiene que seguir teniendo para enfriar baterías y para el aire acondicionado del vehículo. Lo que incrementa muchísimo en el automóvil eléctrico es los arneses eléctricos, precisamente, en donde ya no va a ser una conducción de energía de 12 volts, es una conducción de energía de mucho mayor voltaje y amperaje, por lo cual los arneses tendrán que ser mucho más robustos y con mucho mayor capacidad. México produce el 100% de todos los arneses de Norteamérica. Somos el país número 1 de producción de arneses. Ahora, ¿vamos a tener producción de autos eléctricos en gran volumen? Déjenme decirles, en China, hoy en día, hay una gran demanda de autos eléctricos porque están subsidiados por el gobierno y la energía eléctrica para cargar automóviles también está subsidiada. Entonces, lo que está haciendo China hay que recordar que China no tiene petróleo. Al no tener petróleo, tiene que importar. Hoy en día, todos los países tenemos que ser independientes en nuestra capacidad energética. No podemos depender de otros países. China depende de Arabia y de Rusia, no le gusta esto. ¿Cómo puede reducir su dependencia? Quitando la necesidad de consumo de petróleo. Y eso es cambiando su base vehicular paulatinamente a hacerla eléctrica. Capacidad de producción eléctrica tienen toda, a través de la fotovoltaica, de la eólica. Entonces, poco a poco están cambiando su flota vehicular a eléctrico. India también lo está haciendo. India tampoco tiene petróleo, tampoco quiere depender de los países petroleros. Japón y Corea es la misma situación. Europa, lo mismo, está promoviendo los autos eléctricos para dejar de depender del petróleo externo. Entonces, todos los países importantes automotrices del mundo están cambiando eléctrico. Estados Unidos, Canadá, México no, porque nosotros o a Estados Unidos lo que más les sobra es petróleo. Y ahora con el precio que tiene, pues las gasolinas valen nada. Dice, ¿para qué cambio? ¿Para qué cambio? Entonces, nosotros tenemos un costumbrismo parecido a Estados Unidos y ahora con dos bocas viniendo, pues vamos a tener mucha gasolina. No vamos a ir a eléctricos de gran volumen. Pero capacidad de manufactura, sin ningún problema. Bueno, Oscar, otra pregunta rápida de lo que nos mencionan aquí en el chat. Hablabas un poquito del tema del impacto del COVID en lo que es la entrada en vigor del TEMEC y hablabas del tema de la recuperación. A mí siguiendo la negociación del TEMEC, queda como que la sensación de que de alguna manera las reglas de origen en la industria automotriz de alguna manera nos fueron desfavorables en el momento en que incrementan tanto el valor de contenido regional como el valor de contenido laboral. Sin embargo, con la pandemia pareciera, y creo que se evidenció mucho con la carta que mandó la MEMA al gobierno de los Estados Unidos presionando para que se reactive la proveeduría en México, como que al sector privado le queda muy claro que la industria de autopartes en México es muy importante para la producción de vehículos automotores en Norteamérica. No sé cuál sea tu perspectiva en este tema en lo particular, Oscar, y si crees que esto nos pudiera dar condiciones para ya sea alargar un poquito el proceso para cumplir las reglas de valor de contenido regional o de valor de contenido laboral, o si simplemente eso no está dentro del horizonte. Bueno, mira,
pareciera ser que no son favorables, a todo lo contrario, son muy favorables. El tema de la regla laboral nació porque había una gran presión de los sindicatos automotrices de Estados Unidos y Canadá para que no se siguieran viniendo empresas a México. El gran objetivo de Estados Unidos era reducirle competitividad a México. Ese es el objetivo número uno. Y reducirle competitividad en la industria automotriz. Pusieron originalmente querían que el 50% del contenido del automóvil fuera hecho en Estados Unidos. Obviamente Canadá y México rechazaron esto. Inventaron la regla laboral, que el 40% debe de ser contenido hecho en un lugar de $16, es decir, Canadá, Estados Unidos. Ahora, no todo ese 40% es materiales, solamente un 25% se refiere a materiales. Ahora bien, un automóvil hecho en México hoy en día tiene muchos materiales y muchos componentes que las armadoras traen de Estados Unidos o Canadá hoy en día. Entonces, ya tienen una porción de ese contenido laboral hoy por hoy y lo seguirán teniendo. Luego, los materiales y la materia prima que yo traigo a México para fabricar una autoparte y vendérsela a General Motors, esa parte de importación de esa materia prima también es válida. Entonces, los asientos, por ejemplo, los asientos traen piel y tela fabricada en Estados Unidos, por lo cual un fabricante de asientos le vende a General Motors un juego de asientos $1,000, los cuales $150 vienen de tela y piel traídas de Estados Unidos, por lo cual General Motors puede tomar $150 de materiales que, aunque están facturados desde una empresa menor a $16 la hora, son materias primas. Y entonces, hoy en día, la cláusula laboral no es algo que nos preocupe, fue algo que, digamos, se le dio una vueltita para dejar contentos a los sindicatos. Como dije, las nuevas reglas de Tratado de Libre Comercio nos van a venir a beneficiar a mediano plazo. Nadie, y no es imposible cambiar ningún componente de un automóvil que ya está en producción. Okay, perfecto. Pues muchas gracias, Oscar. Gracias por la participación. Hay una pregunta para Armando. No sé si anda por ahí todavía. Armando, la pregunta es con respecto a lo que es el enforcement o la aplicación de las reglas estas de la industria esencial. Como sabemos, y como de hecho lo comentabas en tu presentación, los estados y los municipios se han dado a la tarea de publicar o de detallar lo que constituye una actividad esencial que no necesariamente va en línea con lo que fue publicado en el decreto del 31 de marzo y del 6 de abril. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, creo que se precisa de manera muy clara que las cadenas productivas también de las industrias ya identificadas como esenciales también son consideradas como esenciales. Hay diferencias como, por ejemplo, en el estado de Jalisco, una persona mayor es aquella que tiene 65 años y en el caso de Nuevo León, el umbral es 60 años. El otro tema es el tema de las notarías. Aquí en Nuevo León hay un acuerdo que suspende la operación de las notarías, mientras que en otros estados todavía continúan en operación. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué tanta autonomía de criterio tienen los estados y los municipios para determinar qué es una actividad esencial y obviamente la facultad que tienen para sancionar aquellas empresas que no se consideran esenciales bajo la óptica de las autoridades locales? Ricardo, mira, la realidad es que los estados están siendo muy alegres algunos en digamos, permitir o dar la condición para la realización de actividades, aunque no hay una calificación como por parte de la federación. Pongo el ejemplo de California, donde sabemos que estaban negociando la reactivación de algunas actividades que no calificaban como esenciales a la luz del acuerdo federal, siempre y cuando se cumplieran con ciertos
lineamientos y que se otorgan ciertas cosas. Se habló hasta de despensas, que le otorgaran despensa a los trabajadores, que les dieran ciertos estímulos. Eso, pues claramente se aleja de la regulación federal, ¿no? Sí hay unos que están siendo muy alegres, están siendo protectores incluso me llama la atención Baja California, donde está yendo en contra de su propio partido, ¿no? O sea, pero vaya, sí hay una dualidad. El que tenga y eso en este caso particular se le dijo a la empresa, si la federación viene y hace una inspección, esto que te esta venia que está dando el gobierno local, no te va a proteger. Y vamos a ver hasta dónde aguanta la federación, digamos, en esta confrontación para no ejercer una acción más efectiva. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a nuestros expositores, a Armando Elín, al ingeniero Oscar Albín. Les agradecemos mucho su participación. A algunos de los participantes nos están pidiendo la presentación. Vamos a circularla por medio del AmCham si ustedes nos dan autorización para poderla hacer llegar a todos los participantes. Les agradecemos nuevamente que hayan estado en este evento conectados. El mes que viene tenemos de nuevo contemplado hacer otra presentación por esta misma plataforma y a nombre del Comité de Comercio Internacional y Logística del AmCham, les quiero agradecer a todos que se han conectado. Por favor, cuídense y estamos en comunicación. Gracias a todos.